Hola, ¿qué tal? Estamos haciendo un segundo video para hablar acerca del tema de las vacunas. Es un tema importante para estas fechas. Ya están comenzando el proceso de vacunación en varias naciones y por ello queremos estar impartiendo estos principios sencillos basados en información que hemos obtenido a través de diferentes fuentes, pero también dándole un enfoque escritural para que pueda haber una tranquilidad en todos aquellos que opten por actuar en relación a este tema. La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, en el versículo número 12, los ojos de Dios velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. El sabio Salomón nos dice que los ojos de Dios velan por la ciencia, y este principio puede aplicarse tanto al conocimiento de las cosas de Dios, como también los descubrimientos y las investigaciones que han desarrollado hombres con la finalidad de poder beneficiar a aquellos que les rodean. Los ojos de Dios velan por la ciencia. Y no dudamos que aun Dios esté permitiendo que haya algún tipo de descubrimientos que puedan traer un beneficio en medio de estos tiempos de tristeza, de dolor, de pandemia. Y bueno, hoy queremos hablar acerca de este tema de la vacuna, seguir tocando algunos puntos importantes. Quiero iniciar utilizando esta enseñanza para dar una fe de ratas. En el anterior video mencioné una fecha que era incorrecta y hablé acerca de Pasteur, utilizando o acuñando el concepto de vacuna en el año de 1796 y realmente fue en el siguiente siglo, específicamente en el año 1880 aproximadamente, cuando comenzó a utilizarse de una forma más clara este concepto de vacuna, pero precisamente aludiendo a los descubrimientos que hizo un científico inglés de nombre Edward Jenner, que utilizó precisamente las vacas para poder sacar anticuerpos, para frenar una epidemia que estaba cegando a muchas vidas, particularmente la viruela bovina. Y de ahí surgió el concepto de las vacunas. Y bueno, como lo comentábamos en el anterior video, han traído muchos beneficios a la sociedad, frenando, erradicando algunas enfermedades que en el pasado generaron mucho dolor en medio de la humanidad. Y es cierto, como también lo comentaba en el estudio anterior, hay vacunas que son polémicas y también las vacunas traen algún tipo de efecto colateral. Hay gente que está a favor de ellas, hay gente que está en contra de ellas, pero sin duda alguna sabemos que a través de la historia han tenido una labor importante en medio de poder frenar pandemias o epidemias que se dieron en diferentes periodos de la humanidad. Quiero resolver dos preguntas inicialmente en este video. ¿Quién sí recomendamos que pueda vacunarse o quién sí debe vacunarse? Hay sectores que son más vulnerables, por ejemplo, las personas que padecen algún tipo de enfermedades crónicas, que si en un momento dado contraen la enfermedad del coronavirus, van a tener obviamente cuadros mucho más graves y ellos es importante que consideren el poder vacunarse para poder pues generar anticuerpos en contra de este virus. Nos referimos a sectores como personas diabéticas, hipertensas, personas con problemas de obesidad, adultos mayores, sobre todo personas arriba de los 65 años de edad que tienen un sistema inmunológico un poco más debilitado. Y bueno, recientemente se han también obtenido algunos resultados de que aún las mujeres embarazadas pueden vacunarse. Inicialmente se decía que no, pero los últimos datos son que las mujeres embarazadas sí pueden también aplicarse la vacuna. ¿Quiénes no deben vacunarse? Así como hay un sector que es recomendable que se vacune, igualmente hay sectores que no es conveniente que se vacunen y es bueno que lo sepamos.
No deben vacunarse los niños, pues no se ha trabajado todavía en el análisis y el estudio de lo que pudiera producir esta vacuna en menores de 18 o 16 años en algunos lugares. Y bueno, la realidad es que también el virus no afecta de una forma tan agresiva a los niños, a los adolescentes, inclusive al sector joven, pero específicamente menores de 18 años en algunos lugares o menores de 16 años, no se recomienda que se vacunen, pues no hay un estudio profundo al respecto. ¿Quién más no es recomendable que se vacunen? Personas que tienen problemas alérgicos agudos o severos. Se ha visto en diferentes lugares que gente con esta situación se han puesto delicados, se han puesto graves después de la vacunación. De modo que personas que tengan alergias agudas, es mejor que no se vacunen, pues pudieran generar una reacción inmunológica severa en su organismo y esto desencadenar una situación crítica. Por lo cual se recomienda que si tú eres una persona que tienes inquietudes o dudas sobre tu salud, si es recomendable que te vacunes o no, puedes ir con algún médico de confianza que pueda hacer un historial clínico, revisar tu historial clínico y verificar que no haya ningún factor que pudiera ponerte en riesgo en cuanto a la vacunación. Se han escuchado noticias de lugares donde se han aplicado vacunas y han muerto algunos ancianos. La realidad es que según la información que hemos procurado, los ancianos que llegaron a morir no fue a consecuencia de la vacuna, ya que la vacuna eh, produce anticuerpos hasta después de 1 o 2 semanas que fue aplicada. Y el mayor porcentaje de los anticuerpos se da en la segunda dosis, en aquellas vacunas que están consideradas para aplicarse en 2 dosis. De modo que la gente que llegó a partir eran precisamente personas que murieron por causas naturales, por causas de la edad o finalmente ya estaban contagiados cuando fueron vacunados y después de la vacuna comenzó el cuadro pues que acompaña la enfermedad de coronavirus, pero eran personas que ya venían con una infección, que estaban ya contagiados del virus desde antes. Es importante igualmente reiterar que el porcentaje de efectividad de cada vacuna es variable, es distinto. Hay vacunas de diferentes procedencias, de Alemania, de Estados Unidos, de China, vacunas que provienen de otras naciones y cada una tiene diferente, la rusa, tienen diferentes efectividades. Por ejemplo, la Pfizer se habla de un 95% de efectividad, la Moderna de un 94%, la Sputnik, que es la vacuna rusa, se dice que tiene un 92% de efectividad. Novavax se habla de un 89%. La AstraZeneca se menciona que tiene un 70% de efectividad. Johnson Johnson un 66% y así pudiéramos hablar de otras vacunas, la China que tiene cerca del 60%, pero bueno, arriba del 60% la vacuna puede cumplir con su función. De modo que independientemente de cuál sea la vacuna que nos corresponda, si está en porcentajes arriba del 60%, es muy factible que pueda provocar un efecto positivo en generar una inmunidad de rebaño en medio de la comunidad en la cual se aplica esta vacuna. También es importante resolver una inquietud sobre las mutaciones, porque se ha hablado de mutaciones que se han dado en diferentes partes del mundo, por ejemplo en Inglaterra o en el Reino Unido, la de Sudáfrica, y se habla de que son reacciones del virus en la cual se ve una mayor facilidad de propagación de la enfermedad. Es decir, hay mutaciones en las cuales hay un mayor índice o velocidad en los contagios. Es verdad, pero la realidad es que la vacuna sigue siendo efectiva aún dentro de este tipo de mutaciones. Otro punto importante que debe mencionarse es que la vacuna en sí misma no produce enfermedad. O sea, cuando uno se inyecta la vacuna no va a generar la enfermedad.
porque la vacuna no es la inyección del virus, sino solamente es información parcial del mismo, la cual no permite que las personas comiencen pues, con el coronavirus, con la enfermedad. Sí puede haber algunas reacciones, puede haber algunos síntomas, como se mencionó en, en el estudio anterior, pero no es en sí que se contagien directamente del coronavirus, pues no es la inoculación del virus en sí mismo, sino una información solamente parcial que tiene como objetivo el desarrollar una reacción inmunológica en el cuerpo de la persona que recibe la vacuna. Entonces la vacuna no produce la enfermedad. El tiempo de protección no se sabe aún. Con el paso de las semanas, de los meses, se va a ir conociendo esta información. Por lo menos el día de hoy se sabe que puede producir una inmunidad de al menos 7 meses, que tiene que ver con el inicio del proceso de vacunación, y hay gente que recibió la vacuna hace 7 meses y continúan teniendo en su cuerpo este tipo pues de sistema inmunológico ya con información para poder defenderse de la enfermedad. Es decir, el objetivo de la vacuna es que pueda quedarse en el cuerpo una memoria en el sistema inmunológico que tan pronto identifique el virus pueda rápidamente reaccionar. Es cierto, gradualmente va descendiendo, pero ya con el paso de los meses se sabrá el tiempo que genera de protección o de inmunidad. Es importante mencionar, como lo decíamos en alguno de los, eh, de los estudios anteriores, que hay personas que en momento dado no tienen pues la certeza de vacunarse, mientras que hay otros que han tomado la determinación de hacerlo. La palabra de Dios nos dice en Romanos, en el capítulo número 14, en el versículo número 6, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Es decir, hay situaciones en las cuales de pronto hay diversidad pues de opiniones o de puntos de vista o de actitudes. Y en el momento dado puede haber personas que no se sientan con la libertad de quererse vacunar, independientemente de toda la información que puede haber y toda la verificación científica que hay, y finalmente toman la decisión de abstenerse. Como dice la Escritura, el que come, para el Señor lo hace, y el que se abstiene de comer, para el Señor también lo hace. Que esto no venga a ser una razón de pugna, de controversia, de señalamientos, de descalificaciones morales, porque alguien deja de vacunarse o porque alguien se vacune. Que pueda haber libertad de conciencia para poderlo hacer, y precisamente el propósito de poder estar comentando todo este tipo de información es para que haya la libertad de poder actuar. En ocasiones hay personas que tienen cierta edad o que tienen ciertas patologías y de pronto hay una inquietud o un temor natural en vacunarse. Y es bueno que tengan ese tipo de información para que sepan, con base en datos, cuál es la mejor decisión que han de tomar. La palabra de Dios nos dice que Dios vela por la ciencia, y creemos que aún Dios está permitiendo que se hayan desarrollado las vacunas de una forma tan acelerada. Es cierto, hay un negocio, hay beneficios económicos muy fuertes, pero finalmente el hecho de que estemos en una pandemia aceleró precisamente el desarrollo de esta vacuna. Y también el día de hoy pues está habiendo una competencia a nivel internacional precisamente por varias empresas y por varias farmacéuticas que están intentando desarrollar y difundir sus productos para frenar la pandemia que estamos enfrentando el día de hoy en nuestra sociedad. Sabemos que Dios vela por la ciencia y que Dios aún permite que pueda haber este tipo de adelantos con la finalidad de poder traer un poco de tranquilidad en medio de la sociedad. Pero quiero concluir esta pequeña reflexión diciendo lo siguiente: la solución
de la problemática que se vive el día de hoy a nivel mundial no es la vacuna, porque finalmente la vacuna puede traer una inmunidad de rebaño y de pronto puede frenarse esta pandemia, pero puede venir otra circunstancia, otro tipo de situaciones que enfrente la sociedad. Y como lo comentábamos en el video anterior, este mundo cada día se corrompe más y vemos que gradualmente va llevándose hacia una sociedad carente de principios, carente de valores, donde todo tiende a globalizarse y mucho se habla de un nuevo orden mundial y definitivamente vemos que todo tiende y todo se dirige a este tipo de sistema mundial. Sabemos que cada día va a ser más complicado caminar con Dios, agradar al Señor, pero es importante que podamos entender que la solución para esta humanidad no es la vacuna, la solución se llama Jesús. Solamente en Jesús podemos encontrar la salida verdadera a cualquier situación. Y con esto no estamos diciendo que la vacuna no es efectiva. Claro que va a ser un factor importante para frenar esta situación que vivimos en el área sanitaria, pero de cualquier forma, los seres humanos estamos de paso, somos transitorios y un día vamos a partir. Y si no morimos por coronavirus, podemos morir por cualquier otra enfermedad, o por un accidente, o por una situación, o por otra patología, o por una cuestión que no tenemos considerada. Es decir, lo importante es que estemos preparados, entendiendo que somos pasajeros, que somos transitorios y que algún día tenemos que partir. Pero momentos de pandemia como el que estamos viviendo nos llevan a recordar que somos tan frágiles, que somos tan vulnerables y la única solución verdadera a todos los problemas que aquejan a la humanidad se encuentra en Jesucristo, en el Evangelio, en su palabra. Es ahí donde el hombre puede encontrar una verdadera salida, porque finalmente, sea que vivamos o sea que muramos, si caminamos con Dios, siempre habrá bendición. Y si de pronto el Señor nos llama por cualquier circunstancia, si estamos caminando con Jesús, sabremos que estaremos preparados para partir a la eternidad. Que podamos tener confianza en Jesús, que podamos caminar con Él, que podamos buscarle a Él y tener fe aún en medio de esta pandemia, en medio de la adversidad, sabiendo que Dios cuida de los suyos. Y si en momento dado partiésemos, como dice el apóstol Pablo, sería mucho mejor estar ya en la presencia de Jesús. Que podamos caminar agradando a Dios, que podamos caminar sirviéndole a Él, que podamos caminar obedeciéndole, sabiendo que finalmente todos tendremos un día que partir a la eternidad. Esperamos que esta breve reflexión, compuesta de dos partes, pueda ser de utilidad para resolver inquietudes sobre la vacuna, que puedan traer tranquilidad para poder actuar con información, con limpia conciencia y también, sobre todo, buscando agradar a Dios y sin que esto pueda ser eh, un, un factor que pueda traer conflicto, división o rispidez en medio de aquellos que te rodean y que amas. Que el Señor te bendiga. Esperamos que el Señor te guarde, el Señor te cuide en estos tiempos y que podamos perseverar puestos los ojos en Cristo Jesús.